Vamos a leer entonces hoy Gálatas 4. Dice, pero también dijo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Un niño que recibe una herencia y sus padres no están, se mueren, el niño no puede disponer de la herencia, sino que va a haber un tutor, alguien que lo cuide, que no necesariamente es cuando sus padres se mueren, también puede ser uno de ellos, el otro padre queda a cargo. Pero el niño no puede disponer de una herencia. Un niño no puede tomar decisiones con lo que ha recibido, con lo que ha heredado. Eso es lo que está diciendo aquí. Siempre van a haber tutores, alguien que dirija la vida del niño, alguien que tenga la autoridad sobre el niño para decidir qué se hace con los bienes que ha recibido. Entonces dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Si escuchan, ¿no? Jesús nació bajo la ley. Él estaba bajo el antiguo pacto de Dios con los hombres. Jesús sí nació bajo la ley. Nosotros hemos nacido bajo la gracia, porque Jesús murió en la cruz. Solo por esa razón es que nosotros estamos hoy en día en ese regalo de salvación que dio Jesús, porque Él murió en la cruz y Él sí cumplió la ley. Si Él no lo hubiera hecho a perfección, si no hubiera muerto completamente santo, limpio y sin pecado y sin mancha, no nos habría podido redimir a nosotros, que no podemos cumplir la ley. Para nosotros es imposible cumplir la ley, siempre lo he dicho. Entonces, como Dios sabe que nosotros no podíamos cumplir la ley para salvación, el mismo Dios decide hacerse hombre y nacer de mujer y nacer bajo la ley para cumplir la ley y para que se pague por causa del pecado. ¿Qué era cumplir la ley? La paga del pecado es muerte. Esa es la ley. Esa es la condena de cualquier pecado, sea grande o pequeño. Cualquier pecado, una mentirita piadosa o un homicidio, lo que sea, la paga del pecado es muerte espiritualmente hablando. Entonces Jesucristo decide hacer justicia, cumplir la ley porque nace bajo la ley y Él muere en la cruz para que nuestros pecados ya no sean nuestra razón de condenación, sino que nos sean redimidos, nos sean perdonados. Si Él no hubiera muerto, nosotros no tendríamos esta redención, no tendríamos esta herencia. Por eso dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Estábamos antes bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Por qué dice que somos hijos adoptados? Eso ya lo he dicho en varias ocasiones. Cuando Adán y Eva pecan, pierden muchas cosas y debemos ser conscientes de todo lo que se perdió con Adán y Eva para también ser conscientes de todo lo que recuperamos en Jesucristo. Yo siempre les hago una lista. ¿Qué fue lo que perdimos cuando Adán y Eva pecaron? Perdimos el reino de Dios sobre nuestras vidas. Es decir, que ya no se hacía la voluntad de Dios sobre el ser humano, sino que el ser humano hacía su propia voluntad o la de los demonios. Entonces perdimos el señorío, el reino de Dios. Por eso en el primer momento, cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, entre otras cosas nos enseña, las primeras líneas son recuperar la paternidad de Dios y recuperar el reino de Dios, que perdimos mediante el pecado de Adán y Eva. ¿Qué más perdimos? La paternidad de Dios, lo primero que se perdió. Dejamos de ser hijos, dejamos de ser la descendencia de Adán y Eva, dejó de pertenecer al pueblo, a los hijos de Dios. Pese a que somos creación de Dios, se perdió esa paternidad. Perdimos la paternidad,
perdimos el reino, perdimos el cuerpo original. La gente no es consciente de que el ser humano, cuando Adán y Eva pecaron, perdimos el cuerpo original que Dios nos dio. Se transformó. Este cuerpo que tenemos hoy no es con el que Dios nos creó. A veces dicen, acéptate con el cuerpo que Dios te hizo. No, señores, así no era. Nuestro cuerpo era eterno, no envejecía, no enfermaba y no moría. Otra, no envejecía, no enfermaba y no moría. Sí, las tres características. Así era el cuerpo con el que Dios te hizo, con el que Dios hizo al ser humano, el cuerpo original. ¿Qué pasa cuando Adán y Eva son expulsados? Entra la muerte en el ser humano. ¿Y qué pasa cuando entra la muerte en el ser humano? El primer cuerpo que muere en nosotros es nuestro espíritu. Somos tres, espíritu, alma y cuerpo físico. El primero que murió dentro de nosotros fue nuestro espíritu porque fue separado de Dios. Entonces, la separación de Dios es muerte espiritual. Estar separado de Dios es estar muerto espiritualmente. Entonces, nuestro espíritu fue muerto. Después, nuestra carne comienza a envejecer. Comienzan a pasar los años y se empieza a transformar, se empieza a arrugar, empiezan a aparecer los dolores, empiezan a aparecer las enfermedades. Entonces, cuando entra la muerte, entra la enfermedad y el envejecimiento hasta la muerte física. Entonces, ¿qué perdimos? Hasta ahí vamos con tres cosas, ¿no? La paternidad de Dios, el reino de Dios y el cuerpo original que Dios nos dio. Ese cuerpo que era eterno, que no envejecía y que no se enfermaba. Tres características teníamos que las perdimos. ¿Qué más perdimos? Perdimos la conexión con lo espiritual. Fuimos expulsados del huerto o el jardín del Edén. ¿Qué es el huerto o el jardín del Edén? Sobre toda la tierra física que podemos ver, hay un paraíso espiritual. Hay una atmósfera espiritual, un plano espiritual que con nuestros ojos físicos no podemos ver, pero como nuestro espíritu estaba despierto, podíamos andar en él como si anduviéramos en espíritu también. Es decir, que lo que hoy llamamos visiones, lo que hoy llamamos conexión con lo espiritual, en ese momento, en esa época, todos los seres humanos teníamos esa capacidad de ver lo espiritual, la atmósfera espiritual que hay sobre la tierra. Por eso es que resulta Eva hablando con una serpiente. ¿Se dan cuenta? Y asimismo había una conexión entre la tierra, lo terrenal, lo físico, con lo espiritual. ¿Qué pasa cuando el ser humano es expulsado del jardín o del huerto? Salimos de la atmósfera espiritual y quedamos en el plano meramente terrenal, físico, lo que se puede ver. Entonces hemos sido expulsados de lo espiritual, de la atmósfera espiritual que está sobre la tierra, y solamente mediante el sacrificio que hizo Jesús en la cruz podemos volver a entrar en el huerto, en el paraíso, en el jardín del Edén que está sobre la tierra, sigue existiendo. Yo me acuerdo que miraba un documental en el que dicen los lugares que posiblemente son el jardín del Edén en donde Dios creó al hombre. Entonces se supone que son tan preciosos, son como paraísos, son lugares muy, muy lindos físicamente, que se presume que son lugares en los que Dios les llama o les pone el nombre de jardín o huerto del Edén. No existe físicamente, no es físico, es espiritual y está sobre toda la tierra. Y nadie puede entrar ahí sino por la sangre de Jesús. Solo le podemos ver por la redención de Jesucristo cuando creemos que Jesús murió en la cruz por nosotros. Solo recuperamos nuestro cuerpo original, que es eterno, que no se enferma y no se envejece, mediante la fe en Jesucristo. Solamente recuperamos la paternidad de Dios para nuestras vidas mediante la fe en Jesucristo. Solamente recuperamos el reino de Dios para nuestras vidas mediante la fe en Jesucristo. Entonces, dense cuenta de la redención tan poderosa, de la restauración que hace Jesús con nosotros cuando muere en la cruz. Son muchísimas cosas las que perdimos
cuando fuimos expulsados del huerto? Me faltan. Hagamos la lista, a ver, la paternidad, el reino, el cuerpo original. Fuimos expulsados del huerto, del jardín del Edén, del paraíso que está sobre la tierra, la atmósfera espiritual. ¿Qué otra cosa perdimos? Perdimos el señorío sobre los animales. Acuérdense que el Señor dijo, ustedes tendrán el señorío sobre toda criatura que ha sido creada. Eso lo perdimos. Por eso yo siempre doy el ejemplo, vaya dígale a un león que cierre la boca a ver si le obedece. No nos obedece, obviamente, se lo come a usted vivo. Entonces perdimos ese señorío que teníamos sobre los animales. La comunión, perdimos esa comunión, por eso nuestro espíritu muere dentro de nosotros, es separado de Dios. Por eso es necesario que volvamos a nacer, que nuestro espíritu resucite, que sea vivificado para volver a tener comunión con Dios, para volver a hablar con Él como en esa época en la que Adán caminaba por las partes del jardín. Dice que él andaba caminando por ahí, se encontraba con Dios y hablaba con Dios, como hablamos tú y yo, como hablamos con cualquier amigo o familiar cara a cara, frente a frente. Así ese privilegio tenía el primer hombre, de encontrarse con Dios y hablar con Él en cualquier momento. ¿Y qué pasa? Es expulsado de la presencia de Dios, es separado de Dios. Por eso es que hay muerte espiritual. Solamente cuando creemos en Jesús, nuestro espíritu, yo siempre les explico así, nuestro espíritu cuando tú crees en Jesucristo, abre los ojos, se despierta, vuelve a nacer. ¿Y qué pasa cuando tú vuelves a nacer? Llega el Espíritu Santo y entra en ti, puede habitar en ti. Entonces hay una relación con Dios, hay comunión con Dios, hay resurrección de nuestro espíritu, porque ya entra la vida en nosotros. Cuando estábamos separados de Dios estábamos muertos. Cuando Dios entra en nosotros, podemos otra vez ser vivificados, volver a vivir. ¿Sí me hago entender? Entonces, todo lo que recuperamos mediante la fe en Jesucristo es espectacular. A veces nosotros pensamos que solamente murió en la cruz y nuestros pecados fueron perdonados. Ah, qué bien, gracias Jesús. Pero no tenemos en cuenta la magnitud de todo lo que restaura Jesús para el ser humano cuando muere en la cruz. Y nosotros lo recibimos cuando creemos en Él. Entonces, el Señor Jesucristo muere en la cruz y da un regalo para toda la humanidad, de todas las generaciones, de todas las naciones, de toda lengua, de toda tierra. Pero ¿cómo lo recibimos? ¿Nos lo impone? ¿Todos tienen que recibirlo sí o sí? No, es voluntario. Tú eliges, tú decides si recibes este regalo de Él o no. Tú lo puedes desechar porque tienes libre albedrío. Entonces, cuando tú dices, yo elijo creer en Jesús, yo decido creer que Él es Dios, que vino a la tierra y se hizo hombre y nació de mujer, como estamos leyendo, tuvo que morir en la cruz para restaurar en mí todo lo que se había perdido por causa del pecado. Todo se restaura. Por eso dice, lo primero que se restaura es la paternidad de Dios. Somos hijos adoptados. Nos toma como por adopción. ¿Sí habían pensado en eso? Que no nos llama hijos naturales, sino adoptados. Es porque habíamos perdido la paternidad de Dios cuando fuimos expulsados del reino. Dios te bendiga, Solecito. Entonces dice, y por cuanto sois hijos, escuchen esto, ahora ya sois hijos. Ahora ya Jesús restauró en ustedes y en mí, en nosotros, en los que hemos creído en Jesús. Ahora ya somos hijos del Dios vivo, solo por el sacrificio de Jesús. Creación somos todos. Todos los seres humanos somos creación de Dios, sí. Pero de ser creación a ser hijo hay una diferencia. Tú eliges si crees en Jesús para ser hijo o si sigues siendo solamente una creación de Dios. Tú eliges. Dice aquí entonces, voy a volver a leer desde el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Necesitábamos redención. Dense cuenta, necesitábamos que el Señor nos rescatara, nos perdonara de esa condenación eterna, de esa muerte eterna. Estábamos condenados a una muerte eterna. Estábamos condenados a estar para siempre separados de Dios, viviendo lejos de Él. Bueno, viviendo no, existiendo lejos de Él. Porque para vivir hay que tener comunión con Dios, hay que estar llenos de la vida que es Dios. Hay que estar relacionados con Dios. Entonces íbamos a seguir existiendo separados de Dios como el diablo, como los demonios que existen pero están separados de Dios. Y si no fuera por el sacrificio de Jesús, no habría redención para nosotros. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Se dan cuenta? Él muere en la cruz, nos redime, nos rescata de la condenación eterna, de la muerte eterna, de seguir existiendo separados de Dios para siempre. Y además de eso, recibimos la paternidad de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Quién está en nuestros corazones? El Espíritu Santo de Dios. ¿Se dan cuenta que Jesús tenía que morir para restaurar absolutamente todo el diseño original con el que Dios nos creó? Y mejor aún, porque nos va a dar un cuerpo nuevo, dice 1 Corintios 15, un cuerpo glorioso, no solamente espiritual, sino celestial. Es un cuerpo parecido a este, pero ya no es el mismo. Vamos a resucitar, dice la palabra del Señor, en un cuerpo nuevo. Entonces, restaura el Señor absolutamente todo lo que habíamos perdido en versión mejorada. ¿Se dan cuenta lo poderoso que es Dios? Lo preciosa que es su gracia y su misericordia. Pero solo mediante Jesús, solo mediante la fe en Jesús, es que podemos restaurar todo. Algunos dicen, ¿por qué no le podemos ver? ¿Por qué no le podemos escuchar físicamente? ¿Por qué Dios no se manifiesta físicamente? Porque todo es mediante la fe. Si le pudiéramos ver físicamente, entonces se pierde la gracia. No hay fe porque estás viéndole. Entonces, ahí es donde se concentra el milagro, en que tú creas sin ver. Ahí es en donde recibes el milagro, donde recibes la salvación. Si tú crees sin ver. Si tú ves, pues se pierde la gracia, porque lo ves físicamente, pero te puedes condenar, porque ya no estás viéndolo, ya no estás creyendo por fe, porque la manera de entrar al reino es por fe. O crees en Él sin necesidad de verlo físicamente y recibes la salvación, porque ahí se concentra todo el regalo, toda la restauración, en que creamos en Él sin poder verlo. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, mediante la fe recibes absolutamente toda esta restauración, todos estos regalos. Pero si tú le ves físicamente, como algunos quieren, no, es que ¿por qué no se hace ver? ¿Por qué no se deja ver? Pues pierdes el regalo, no lo recibes. Solo mediante la fe, mediante el no creer sin poderlo ver, puedes recibir la restauración de todo. Dice entonces, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, ahora ya somos hijos. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Ahora que ya somos hijos, cuando hemos creído en Jesús, somos de nuevo adoptados. Mediante la fe en Jesús, de nuevo somos hijos del Padre. Entonces ahí ya envía el Espíritu Santo a nuestro interior, a nuestro corazón, dice aquí, el cual clama, Abba, Padre. Ahora nosotros gemimos, clamamos, adoramos, diciéndole tú, Dios Creador, Todopoderoso, Omnipotente, Creador del cielo, de la tierra, del universo y de todo cuanto podemos ver. Tú eres mi papá, tú me hiciste, y yo siempre, para siempre seré tu hijo, pero solo lo podemos declarar cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, mediante la fe en Jesucristo. Dice, así que ya no eres esclavo,
Cuando el Espíritu Santo entra en ti, ya no eres esclavo. Antes eras esclavo porque cuando Adán y Eva pecan, entre otras cosas, pierden la autoridad que Dios les había dado. Como se pusieron bajo la autoridad del diablo, le transfirieron toda la autoridad al diablo. Por cuanto obedecieron a otro y no a Dios, entonces se sometieron bajo su señorío. Por eso dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo o el Dios de este siglo. Así lo describe. El hombre había sido creado para señorear sobre todo lo que existe en la tierra. Cuando el hombre le hace caso a la serpiente, a Satanás, que habló por medio de la serpiente, se puso bajo la autoridad. Cuando usted le obedece a alguien, cuando alguien le dice, vaya y tráigame un plato, y entonces esa persona le impone a usted una orden y usted va y lo hace, usted se puso bajo la autoridad de esa persona. Entonces, si usted era la persona que tenía autoridad, al obedecer a una persona, a otra persona, le acaba de entregar su señorío, su dominio. Acaba de ponerse bajo la autoridad de la otra persona. Eso también pasa en los hogares, entre esposos y esposas. La mujer le dice al hombre que haga y el hombre le obedece a la mujer, y hoy se ha vuelto algo gracioso, ¿no? Decir que la mujer manda en la casa. Pero en realidad el hombre es quien debe gobernar en la casa para respetar el diseño original y para que haya bendición en la casa. Pero cuando el hombre se pone bajo la autoridad de la mujer, le está entregando su autoridad a la mujer. Y entonces se desordena el diseño original y no entra la bendición en casa. Entonces las mujeres debemos someternos y obedecer al hombre de la casa para que entre la bendición de Dios por medio del hombre al hogar. ¿Qué pasó con Eva? Dice en la palabra que Dios le dijo a Adán, por cuanto obedeciste a tu mujer. Esa fue la exhortación de Dios. Por cuanto tú obedeciste a tu mujer, entonces recibe la maldición, maldita será la tierra, y tú vas a tener que comer con el sudor de tu frente. Vas a tener que trabajarla y vas a tener que hacer. La tierra estaba diseñada, entre otras cosas, para dar fruto sin necesidad de que el hombre tenga que arar y tenga que esforzarse tanto. La tierra estaba diseñada de una manera diferente. También el hombre maldice la tierra cuando Adán y Eva peca. Miren, otra para añadir a la lista. La tierra fue maldita, recibe maldición por causa del pecado del hombre. ¿Sí han leído eso? Que dice, maldita será la tierra por tu causa. Le dice Dios a Adán. Entonces, ¿qué pasa con la tierra? También se va a ir deteriorando. También se va a ir dañando por causa de que el ser humano peca, la daña, tala los árboles, etc. Pero en realidad el origen de todo es que la tierra se va envejeciendo también y se va deteriorando por culpa o por causa del pecado original, del primer pecado que cometió el hombre. Y así cada vez se ha ido añadiendo pecado a pecado y hemos dañado nuestra tierra, hasta que un día va a ser totalmente destruida. Según el Apocalipsis, va a llegar el día en que la tierra no va a existir más. ¿Se dan cuenta entonces cómo el pecado del ser humano trajo tantas consecuencias y Jesús viene y trae tanta restauración? Porque después de que la tierra sea destruida, dice en la palabra de Dios que Dios nos va a dar un cielo y una tierra nuevos. Desciende la gran Jerusalén, el reino de los cielos, para que habitemos en él para siempre. Entonces el Señor tuvo que desechar lo primero que creó para nosotros, dejarlo a un lado. Todo lo anterior pasó, todo lo dejó a un lado, porque el ser humano pecó y la embarró, dañó todo el diseño original. Y el Señor tiene que ver cómo restaurar todo. Y solo mediante Jesús restaura todo. Y nosotros, creyendo en Jesús, podemos restaurar todo lo que perdimos cuando Adán y Eva pecaron. Entonces, dense cuenta de la magnitud de lo que hizo Jesucristo cuando Él muere en la cruz. Es impresionante toda la restauración que hay para los que creemos en Él. Porque esto no es para todas las criaturas creadas, no es para todos los seres humanos. Es para los que por medio de la fe, como dice aquí, somos hechos hijos de Dios de nuevo. Entonces tú eliges, tú tienes la libertad, tienes la capacidad de decidir
si escoges o no esa restauración de todo el diseño original para tu vida. Ese cuerpo nuevo, que es eterno, que no enferma, que no envejece. Esa tierra nueva, que es el reino de los cielos. Esa restauración de la relación con papá. Ahora ya es papá. Ya no es nuestro enemigo, porque antes estábamos en enemistad con Dios, dice la Biblia. El reino de los cielos, el gobierno de Dios, algo de lo que hablábamos ayer. Ya restauramos en nosotros la voluntad, el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? Que en tu vida el que es rey, el que gobierna, se llama Jesús. Ya no un hombre, ya no tú mismo, sino Jesús. Eres el que va a hacer su voluntad en tu vida y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces le entregas el señorío de tu vida, el control de tu vida, como cantamos muchas veces en la canción de Sarai. Le entregamos el control de nuestra vida, el señorío de nuestras vidas al Rey de nuestras vidas. Dense cuenta entonces cómo Jesús viene a restaurar absolutamente todo en nosotros. Solamente nosotros debemos creer en Él. Mediante la fe es que podemos recibir toda esta restauración. Mediante la fe en Jesucristo, en nada ni en nadie más. Es en Jesucristo. Es que yo no sé por qué nos equivocamos. Es que la condición del hombre realmente es pecaminosa. El ser humano de por sí peca, en todo aspecto, en todo sentido. Y buscamos creer en lo que podemos ver, en las imágenes, en los cuadros. No ponga su fe en lo que puede ver, porque ahí se pierde, ya no se llama fe. La fe es en lo que no podemos ver. ¿Y en quién es? ¿En quién debe estar puesta? En Jesús. No en el del cuadro, no en el de la imagen, no en el de la estatua, en el verdadero Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre y que vive por los siglos de los siglos y que con nuestros ojos físicos no le podemos ver. Es en este Jesús, en el Dios que se hizo hombre por ti y por mí para restaurar todo lo que habíamos perdido por causa del pecado y que no le podemos ver. Si le puedes ver, entonces ya no es fe. Y no busques verlo físicamente, porque entonces ahí pierdes la opción de ser salvo por fe. Dice también aquí, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. ¿Por medio de María? No. ¿Por medio del ángel? No. ¿Por medio de San Pablo? No. ¿Por medio de San Pedro? Tampoco. Así supuestamente Jesús le haya dicho a Pedro que sobre él fundaría la iglesia. No, señores. ¿Por medio del pastor? No. ¿Por medio del sacerdote? No. ¿Por medio del líder? No. Vamos a volver a leerlo. ¿Por medio de quién? Versículo 7. Así que ya no eres esclavo. Tú, a ti te está hablando, el que está detrás de la pantalla. Tú ya no eres esclavo, ahora eres libre. Dice, sino hijo. Tú eres hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, de Jesucristo. Quitemos esos velos de idolatría y de mentiras del diablo. No es por medio de la mamá, entre comillas, la mamá, como le dicen, la mamá de Dios. No, señores, es de Jesucristo. María no tiene esa potestad porque es un ser humano, como tú y como yo, que recibió un privilegio gigante, pero no la hace digna de este tremendo privilegio de restaurar todo lo que el ser humano perdió, porque es un ser humano y no murió en la cruz. Ella no entregó su vida por ti y por mí. Ella no es Dios que se hizo hombre o que se hizo ser humano, sino Jesús. Él ya existía antes de hacerse hombre. María no, María es un ser humano, como tú y como yo. Ella ni siquiera te conoce. Ella no sabe quién eres ni qué necesidad tienes. Ella simplemente hoy está en el cielo, disfrutando del reino de los cielos, de la gloria de Dios. Por supuesto que sí. Pero hay demonios que se hacen pasar por María
que engañan al ser humano para que el ser humano desenfoque su fe de Jesús, extravíe sus sentidos y no crea en el único que nos puede dar salvación, que es Jesucristo. Entonces el diablo se disfraza de María, se les aparece a los hombres, hace milagros, hace sanidades, porque el diablo puede simularlo, también puede imitarlo. Y entonces la gente llega y pone la fe en quien no debe. Deben ponerla en Jesucristo para que sí haya restauración, para que sí haya herencia, para que sí haya todo lo que el Señor nos está ofreciendo hoy mediante la fe en Jesucristo. Entonces, el Señor quiere que hoy tú, si de pronto tenías tu fe puesta en María, en Pedro, en Pablo, en el ángel, en el arcángel, algo lo que sea diferente a Jesús, entonces hoy alíñate bien. ¿Por medio de quién es que se restaura absolutamente todo? Por medio de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tan grande dignidad? Porque Jesús es Dios. Antes de hacerse hombre ya existía. Y renuncia, el primer sacrificio de Jesús no fue en la cruz. El primer sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí es que siendo Dios, estando en su gloria, en su majestad, en su trono, rodeado de millares de ángeles que le adoren, que le alaben, renuncia a todo eso y se hace pequeñito como nosotros, un ser humano mortal, y decide venir a morir en la cruz por ti y por mí. Ese es el segundo sacrificio de Jesús. El primero fue haber dejado su forma de Dios. Dice en la palabra que Él no tuvo su forma de Dios como cosa que aferrarse. Él dejó eso. Dejó esa hermosura, esa majestad, esa luz, ese esplendor de su cuerpo como Dios para hacerse un hombre, pequeñito, mortal. Por eso es que Jesús es el único que tiene la capacidad de restaurarnos, porque Él hace un sacrificio inmenso, no solo muriendo en la cruz, sino tomando forma de hombre, siendo Dios. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hoy comprendamos, quiere que nosotros hoy entendamos. Dice en el versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Se dan cuenta? Por naturaleza no son dioses. María no es Dios. ¿Por qué pretender que María escuche tu oración si María no tiene la característica de omnipresente ni de omnisciente? Ella está en el cielo, no está en la tierra, no puede estar en ambos lugares al mismo tiempo. En cambio, Jesús, que es Dios, sí, no te puede escuchar, María. Ella no te conoce, no sabe que existes. Ella no es omnipresente. Entonces pretendemos darle características a María que solo tiene Dios. Le hacemos más. Incluso hay gente que le honra más a María que al mismo Jesús. Y hay gente que adora más a María que al mismo Jesús. Y descontextualizan todo. Pretenden que María los escuche, pretenden que María interceda por ellos, cuando María no es omnipresente ni omnisciente. No te conoce, no sabe de ti, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, está en el cielo y se quedó allá. Ella no puede venir acá y escucharte a ti y conocer los problemas de toda la humanidad. En cambio, Dios sí. Jesús sí es omnipresente. Él sí está sentado a la diestra del Padre en su trono y según lo que nos enseña la palabra, también está aquí en la tierra. Dice, y estaré con vosotros para siempre. Y por medio del Espíritu Santo nos comunicamos todo el tiempo con Jesús. María no tiene esa capacidad. María es un ser humano. María no puede escucharte, no sabe quién eres. ¿Por qué poner a María por encima de Jesús cuando ella no es Dios? Por eso aquí dice, y servíais a los que por naturaleza no son dioses. Entonces hay que discernir cuáles son las características del verdadero Dios. Eternidad. María no ha existido por siempre. María tuvo un nacimiento y una muerte aquí en la tierra.
En cambio, Jesús, antes de hacerse hombre, ya existía, según lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Él es eterno y va a seguir existiendo para siempre. Ahora, omnisciente. Él lo sabe todo, absolutamente todo. Otra característica de Dios. Él sí sabe todo lo que ha pasado con tu vida, tu pasado. Él sí sabe todo tu presente y Él sí conoce todo tu porvenir, todo lo que te va a venir. Todo, Él sabe todos los posibles eventos de tu vida dependiendo de la decisión que tomes hoy. Por eso Él nos exhorta y nos dice, no te vayas por ese camino porque yo sé que por ahí vas a fracasar. Pero si tú eliges este otro, te va a ir bien. Porque Él conoce todos los destinos finales de cada camino que tú puedas elegir. Así es de omnisciente Dios. María no es así. Es un ser humano como tú y como yo. Nosotros no sabemos el porvenir si Dios no nos lo dice. Otra característica que solo tiene Dios y que no tiene ningún ser humano. Omnipresencia. Ya dijimos eternidad y omnisciencia. Lo sabe todo. Omnipresencia. Puede estar en todas partes. Lo que acabé de decir hace un momento atrás. Él puede estar en su trono sentado, Jesús, y al mismo tiempo está acá. El Padre igual, está en su trono y al mismo tiempo está acá. El Espíritu Santo igual, está aquí en medio de nosotros, habita en nosotros y también en el reino. Ellos abarcan todo. Es que Dios es inmenso. A veces con la figurita, con la imagen, con el dijecito, con el cuadrito, lo hemos minimizado tanto en nuestra mente que no nos damos cuenta lo inmenso que es Dios. Él habita en absolutamente todo lo que existe. Imagínense que el universo es infinito. No sabemos, no tiene muros, no tiene límites. Y Él habita en absolutamente todo lo que existe, todo el universo, siendo el universo infinito. Imagínense la grandeza y la majestuosidad de Dios. Entonces salgamos de ese dijecito y de ese cuadrito y dejemos de pensar que ahí está Dios. No, señores. Así te vayas al fondo del mar a tratar de esconderte como Jonás de la presencia de Dios, ahí va a estar Él. De la presencia de Dios no te puedes escapar, no te puedes esconder porque Él habita en absolutamente todo. Esa es la omnipresencia de Dios. María no. María está en el reino de los cielos disfrutando de la gloria del Señor y no está en la tierra al mismo tiempo. No puede. Es un ser humano, no es Dios. Otra característica, eternidad, omnipresencia, omnisciencia. Me falta una. Omnipotencia. Todo lo puede. Dios todo lo puede. Él lo puede absolutamente todo porque Él es el creador. Para Él no existen límites. Hace unos días veíamos la historia de Sara. Cómo Dios hace que tenga un hijo aun cuando ya había dejado de menstruar, cuando ya no tenía la costumbre de las mujeres, dice la palabra. Entonces tiene un hijo, da a luz un hijo, ella siendo anciana y su esposo siendo ancianos. Para Dios no hay absolutamente nada imposible. En cambio, los seres humanos estamos completamente limitados. Para nosotros todo es difícil, ¿cierto? Ni siquiera nos podemos mover muchos kilómetros porque nuestro cuerpo se desgasta, nos cansamos. Dios ni siquiera necesita caminar, Él aparece en todo lugar, puede estar al mismo tiempo. Entonces, démonos cuenta de la diferencia que hay entre un ser humano y Dios. Y dice aquí, hay otras culturas que rinden honores y culto a demonios. Los dragones, algunas manifestaciones, algunos que adoran la vaca, los elefantes, otros que adoran el sol, la luna, las estrellas, no a los hombres, sino otras cosas que existen. Entonces, de verdad que es terrible la decadencia del ser humano. ¿Cómo no podemos creer en aquel que nos hizo? Porque es demasiado grande como para que podamos compararlo con algo que está en la tierra, que es tan pequeñita. Si ustedes ven una comparación de la Tierra con la estrella más grande del universo, parecemos un granito de arena. Imagínense cómo es la grandeza de Dios.
Ciertamente en otro tiempo, estoy en el versículo 8. Me devuelvo, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, escuchen esto, mas ahora conociendo a Dios, porque el Señor se ha dado a conocer a nuestras vidas. Ahora ya sabemos lo inmenso que es, lo poderoso que es, lo majestuoso que es, omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno. Ahora ya conociendo a Dios, sus características que solo Él tiene, o más bien siendo conocidos por Dios. Otra parte importante, una cosa es que ya le conozcamos, que ya sepamos cómo es Él. Una cosa es que ya nos llenemos de conocimiento, como cuando tú te enteras de un famoso y de la vida de un famoso. Ah, sí, está casado, tiene hijos, es un duro en este deporte, en esta profesión, etc. Un cantante excepcional. Bueno, así pasa con Dios. Muchos reconocemos de oídas. Ah, sí, Dios es eterno, es omnipotente, es omnisciente. Pero es muy diferente que tú sepas mucho de Él, que tú conozcas mucho de Él por lo que te cuentan, a que seamos conocidos por Él. Es diferente que el famoso te conozca a ti, que tenga una relación contigo, que diga, ah, a Claribel le gusta esto. Yo sé que Claribel le gusta salir a pasear, disfrutar tiempo con sus hijos, y yo sé que tiene un carácter muy bonito, que no es de mal genio. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que tú no solamente le conozcas porque estudias su palabra, porque escuchas el live de Ale y aprendes un poco cómo es Dios, sino porque tienes una relación directa con Él. Así es que Dios quiere que tú le conozcas, no porque le lees Biblia y porque sabes sus características y cómo es Él. Y le pasa mucho a gente. Yo me he encontrado con muchos que me escriben al interno y me dicen, es que el Espíritu Santo solamente es una energía, Él no existe. Y yo digo, Dios mío santo, qué triste. Mira a esta persona, le digo, como Pablo, te busca, lee tu palabra, pero no tiene una relación contigo porque no hay revelación. Cuando no hay relación con el Espíritu Santo, con Dios, no hay revelación. En cambio, cuando tú tienes una relación con Dios, hay revelación, te revela, te enseña, te cuenta sus secretos. Yo creo que muchos de los que están aquí han aprendido mucho por medio de este live, porque el Señor a mí me cuenta los secretos de su corazón, cosas que de pronto otros predicadores no saben. No digo que yo me lo merezca o que sea diferente o excepcional, simplemente quiero llegar al punto de que tengo una relación con Dios y que Él me cuenta secretos de su corazón. Eso es tener relación. Y eso es lo que Él quiere tener contigo, relación, para que Él mismo te cuente a ti secretos de su corazón. ¿Se dan cuenta entonces de la diferencia entre conocer de Dios, saber muchas cosas de Él porque nos las cuentan o porque las leemos, y tener una relación con Dios? Nosotros debemos conocerle, debemos hablar con Él, debemos interactuar con Él para que haya revelación. Si tú no tienes eso, pues lastimosamente Él no te va a contar los secretos de su corazón. Vas a ser una persona más del montón, entre comillas. Los que le buscan, ah, sí, me adoran, qué bonito, gracias. Pero diferente a que te reciba con un abrazo. Te anhelé tanto, te esperé tanto. Cuando tú entres en su reino, que veas a Jesús y te reconozca y diga, ¿cuánto te esperé? ¿Cuán añorado fue este momento para mí? Podernos abrazar, poder estar cerca ya de ti para siempre aquí y que tú me puedas sentir. Porque tú de pronto creías en mí y me buscabas y me podías sentir de una manera diferente, pero ahora ya es algo más íntimo, más profundo en el reino de los cielos. Pero si tú nunca le has buscado y no has desarrollado una relación con Él, el otro día les decía, era como que, bienvenido, sí, hay una expresión de amor, de cariño, pero no hay esa relación profunda, esa comunión íntima.
¿Sí me hago entender? Es muy diferente ver a un amigo, a un conocido que te va a visitar a tu casa y que de vez en cuando lo miras y tú dices, sí, bienvenido, lo atiendes bien y todo. Pero es muy diferente a que vaya alguien con quien tienes una relación profunda, que anhelas permanecer con esa persona siempre cerca. Entonces recibirlo y darle ese abrazo profundo, ese abrazo estrecho de amor, sincero, de que te anhelé tanto, nos conocimos tan bien y ahora ya podemos estar juntos para siempre. ¿Sí me hago entender? La diferencia entre que nosotros conozcamos a Dios y que Él nos conozca a nosotros. Dice aquí, más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Entonces yo te pregunto a ti, tú conoces a Dios, pero Él te conoce a ti. Esa es la pregunta de hoy. Conocemos a Dios, pero Dios te conoce a ti. ¿Tú qué crees? El hecho de que nos sintamos pecadores, de que nos sintamos muchas veces indignos, de que sintamos que no nos merecemos este gran privilegio, está bien, sí, pero no debe ser impedimento para que tú le busques todo el tiempo, todos los días. Precisamente por esa razón fue que Jesucristo murió en la cruz, para que tú con confianza puedas tener esa relación con Dios, para que tú con confianza entres a su trono y digas, sí, Señor, yo soy pecador, reconozco mi pecado, reconozco que no me merezco este privilegio tan grande, pero estoy aquí porque he creído en Jesucristo y quiero que tú me conozcas y quiero que jamás, jamás, jamás nada ni nadie nos pueda separar. Entonces, no importa si hay pecado, el Señor te va a ir sanando, el Señor te va a ir liberando de esa esclavitud del pecado. Y solo por su gracia, Él te conoce. Pero tú búscale, busca esa relación, busca que esa relación crezca, busca que Dios te conozca cada día más, sé sincero delante de Él, póstrate y adórale y ora delante del Señor. Porque por la gracia que hay en la sangre de Jesús y en el sacrificio de Jesús, todos podemos recibir este regalo, porque de merecerlo nadie se lo merece. Solamente es por la gracia, por la fe en Jesús, que podemos recibir este precioso regalo de tener comunión con el Señor. Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo les dice, ojalá que no haya trabajado en vano con ustedes, Gálatas. Yo a veces le digo, Señor, a veces cuando entra Iguazú, creo que se llama, es un nombre raro. Dice, ay, tú estás perdiendo tu tiempo, Ale. Siempre me escribes, ya deja de hablar, que nadie te está escuchando, nadie está entendiendo, porque creo que ella no recibe el mensaje. Y el Señor ha puesto celo en mí cuando escribe eso, porque yo he visto el fruto, porque yo veo que ustedes allá detrás de la pantalla están siendo edificados, porque veo que el Señor está liberándolos, restaurándolos, y que hay muchas personas aquí que han creído en Jesucristo por medio de este live y que han nacido de nuevo y que han sido bautizadas en espíritu por medio de este live. Entonces, imagínense si esta persona entra y me escribe eso y yo veo, porque el Señor me ha permitido ver el resultado de lo que se está haciendo, y me dice, no estás haciendo nada, el trabajo está en vano, nadie te está escuchando, nadie está cambiando su vida. Es porque ella está bloqueando la gloria del Señor para su vida. Pero veo que hay muchísimos que el Señor está bendiciendo día tras día. Están siendo liberados, están desarrollando esa comunión con Dios. Y eso es algo que el Señor quiere, que cada vez le conozcamos más. Dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús.
¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Ojalá que todo lo que ustedes hoy están sintiendo y viviendo no sea solo una emoción, no sea pasajero, no sea de un tiempo nada más. Que pasen los días, los meses y los años y sigan viniendo todos los días con esa sed de Dios, con esa hambre de conocerle cada vez más. Que no sea algo emocional, que no sea algo de que un día, dos, un mes, dos dura y después se acaba. Eso es lo que les está diciendo Pablo. ¿Qué pasó con esa satisfacción que experimentabais? Cuando dejamos de buscar al Señor, se va apagando ese fuego dentro de nosotros. Y entonces ya encontramos el life aburrido, monótono, rutino. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que todos los días tú tengas una relación que vaya creciendo, que vaya aumentando, que el fuego se vaya encendiendo. Por eso dice que no dejemos apagar el don de Dios que hay en nosotros, el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Y también dice que no caigamos de nuestro primer amor. Entonces ese amor debe todo el tiempo seguir creciendo, ese amor por el Señor. Siempre estar sedientos y cada vez más anhelando su presencia y su palabra. Que esto no sea algo anímico, algo momentáneo, algo emocional. Dice, ojalá que sea algo que dure hasta que tú te reúnas con Él.